Alfonso Pemberton. Sin dudas, el mejor narrador de la hípica en la República Dominicana y cuidado, sí, en toda el área. Perdió la batalla contra la muerte en el hospital de Santiago y tenía meses ya con problemas de salud en el Cabral Ibáez. Un par de meses. Triste noticia, ¿no? Iniciar el programa con esta pérdida para el deporte hípico en la República Dominicana. Pero Simón se convirtió en un ícono de la narración, aunque lo hacía a través de las carreras de caballo, pero en eso se destacó como el mejor. No puedo olvidar sus narraciones. Tuve el privilegio, cuando yo daba mis primeros pasos en la locución dominicana, de acompañarlo en comentarios en las carreras en el hipódromo Perla Antillana. Muy corta mi permanencia porque realmente fui inducido por mi padre, que era un fanático del hipismo, pero a mí las carreras de caballo para nada me llamaban la atención. Pero él, a pesar de mi inexperiencia, pues me dio la oportunidad y me dio cabida en esas narraciones en el Perla Antillana, el viejo hipódromo Perla Antillana, que estaba donde está hoy en la Plaza de la Salud. Así que nuestras condolencias para la familia del mago Simón Alfonso Pemberton y que Dios le dé la paz eterna, descanso a su alma, bien merecido para él. Me uno a ese pesar de Giorgi y creo que todos los dominicanos, Simón se le conoce como un buen hombre, un hombre que nunca estuvo ligado a situaciones enojosas ni situaciones escandalosas, sino que fue un hombre que se dedicó a lo que era su profesión, a lo que era su narrativa, que lo hacía, como tú dices, Giorgi, excelentemente bien. Paz a sus restos. Buenas tardes, amigos. Bueno, aquí iniciamos el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Giorgi Rodríguez. Esta tarde no estará con nosotros Juan Taveras Hernández. Juan TH está quebrantado. Cogió, parece que un fuerte resfriado en esas playas hermosas del este donde estuvo el fin de semana. Y la verdad es que lo vi hoy al mediodía y yo le dije, mira, en las condiciones que está, ni te acerques por el programa. No por temor porque no es COVID. Juan está vacunado. Aún así, uno tiene el riesgo, claro, de que se pueda contagiar del COVID, pero le da de manera muy leve. Pero realmente lo que Juan tiene es un fuerte estado gripal y le dije, lo mejor es que te quedes en casita, te tomes una sopita y un té. Y una gelatina. Y una gelatina para que te mejores. Bueno, vamos a iniciar este programa, señores. Sí, gracias, don Giorgi. Los temas de hoy principales que vamos a analizar. El principal tema de discusión en el país en este momento es el tema del aborto, las 3 causales, el proyecto en el Congreso Nacional, Código Penal, una ley aparte, una discusión montada en este sentido. Y hay varias aristas de este tema que vamos a ver en lo largo de un buen tramo de este programa. También está el tema de las vacunas, el tema del coronavirus. El boletín de hoy da 4 fallecimientos para llegar a 3.226 y 254 afectados para 249.299 y una positividad de 13.81. También vamos a hablar un poco de este tema y hay otros temas. Un tema, el fallecimiento de Simón Alfonso Pemberton, pero también hay una discusión en el Congreso Nacional que se ha metido un proyecto de ley en el cual se establezca prohibición de géneros de discriminación contra los grupos LGTB. Y este es un tema de mucha discusión en República Dominicana, no a esos niveles de ley y de discriminación y de publicación y de legalización, sino de otro género en mucho menor situación, pero está ahí.
Y a propósito de eso, el Papa habló sobre el tema de los homosexuales y la posición de la Iglesia Católica. De todo eso vamos a hablar, igual que daremos un repaso, como es lógico, de lo acontecido ayer en el Partido de la Liberación Dominicana, su conformación definitiva de su alta directiva para encauzar el partido ya hacia los proyectos que tiene de futuro. Son temas abiertos y vamos a hablar de todos ellos. Con relación al tema primero que planteas, es el del aborto. El del aborto, el de la protesta, ¿verdad? El campamento en las afueras del Palacio Nacional. Mira, yo he dicho en reiteradas ocasiones que yo creo que el reclamo de las mujeres es más que justificado. Yo he reconocido que en una ocasión estuve totalmente en desacuerdo con las 3 causales, pero al pasar del tiempo me he ido convenciendo y ya en 2 de ellas yo coincido con la necesidad de que se preserve la vida de la mujer y estoy de acuerdo con 2 de ellas. Con la tercera tengo una indecisión, pero también estoy más inclinado a estar de ese lado. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que yo entiendo, y lo digo con toda sinceridad, que el lugar de la protesta es un lugar equivocado. Porque si vamos a analizar, el presidente de la República es partidario de las 3 causales. Incluso en campaña política para la presidencia, expresó que él había consultado con sus hijas, que son 3, y su esposa, y habían llegado a la conclusión de que era prudente la aprobación de las 3 causales. Entonces, ¿por qué ir al Palacio Nacional a protestar para que sean incluidas en el Código Penal las 3 causales, si donde realmente deben convencer a los legisladores es en el Congreso Nacional? O sea, no entiendo por qué el campamento frente al Palacio Nacional. Claro. Cuando donde hay que lograr que los diputados y senadores estén de acuerdo es en el edificio del Congreso. No, yo creo que yo me atrevería a decir, Giorgi, desde mi óptica, que tiene una razón. Y la razón es, a final de cuentas, quien devuelve el proyecto al Congreso cuando se incluyeron cuando se mandó el Código Penal, fue el Poder Ejecutivo. En esa ocasión, en ese momento, en manos de Danilo Medina. Pues fue el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo introduce, el tema de las 3 causales. No se hizo ninguna aprobación en el Congreso, lo que indica, teniendo en ese momento el PLD mayorías en el Congreso, en el Senado y la Cámara de Diputados, y no se le dio paso. Durante 3 años estuvo dando vueltas. No hubo forma de que la clase política pudiera llegar a un acuerdo político para un tema que es un tema más social que otra cosa. Cuando Luis llega al poder, se manifiesta en una forma similar a la de Danilo Medina en ese momento y dice que está de acuerdo con las 3 causales. Pero ¿qué ocurre? En el Congreso Nacional, aun cuando el presidente de la Cámara de Diputados dijo que en esta semana, la semana anterior, dijo que la semana pasada se iban a conocer por 2 vías. Una vía, un proyecto de ley con las 3 causales, y por la otra vía, el Código Penal para desentaponar el Código Penal y darle paso a eso. Claro, los grupos que son pro aborto, es para ponerle un nombre, pro aborto, dijeron, no, pues esto es un gancho. Vamos a decir pro las 3 causales. Sí, por las 3 causales. Esto es un gancho. Si aprueban el Código Penal, el interés es que se apruebe el Código Penal y es la presión de la sociedad y de la sociedad jurídica, entre otras cosas, y de la sociedad en sentido general, de que hay un Código Penal moderno, con una serie de consideraciones nuevas. Nos dejan en el aire. Si tenemos 3 años frenando el código y aún así lo aprueban. Entonces, ¿qué pasa? En el Congreso Nacional hay una situación que va por encima de la situación política. Definitivamente, cuando Pacheco dice esto, Farideh Raful, que es la vocera del bloque del PRM en el Senado, dice que no.
Que eso no es así, que se están llegando a pensar. Y se pone en contra. Entonces, hoy surge la información con números de que hay alrededor de 110 diputados que no están de acuerdo con las 3 causales y que hay 18 senadores que no están de acuerdo con las 3 causales. Vamos a suponer que son 80 y 80. Te indica que hay una división de criterios y que no se está actuando, en este caso, sobre la base de la línea política que emana o del Ejecutivo o de cualquier otro de los partidos. Y en este caso, los senadores y diputados están dentro de sus ámbitos propios por encima del enmarcado político. Quizás están en el enmarcado político los que no tienen una posición ni una ni otra y se enmarcan dentro de la posición política. Pero aquí están actuando más ellos mismos. ¿Cuál es el mecanismo de presión de ir al Palacio? Que yo interpreto. 2. 1. Si lo aprueban en la Cámara de Diputados, lo que aprueben tiene que volver al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo no promulgue lo que ellos entienden que le van a pasar en la Cámara de Diputados. Porque fíjate que Farideh Raful es una de las gente que está ahí y varios diputados están en el campamento. Hay varios funcionarios del gobierno, entre ellos 2 ministros. Están ahí. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Y hay 2 viceministros, que son la de Turismo, la hija de Milagros Germán, y esta muchacha Jorge Mera, que es la hermana de Orlando Jorge Mera, que es viceministro de administrativo de la presidencia. Pero hay incluso otros funcionarios de otros niveles. El tema está en la presión al Poder Ejecutivo de que no vaya a promulgar. Primero. Segundo, el escenario del Palacio Nacional, donde ellos están, es más mediático que para hacer frente al Congreso Nacional. Tiene una connotación mayor. Yo pasé por ahí y vi el campamento. Oye, es en el parquecito, que está, es como una isleta que está. En la Doctor Delgado. No. Es la isleta que está, a donde está al lado de la Visoe, a donde está la clínica, donde vivía Harley Herman. En el frente, en la Moisés García. Donde vivía entonces, en esa isleta ahí están todas las casas y la casa de campaña. Una casa de campaña grande, que es como el centro matriz donde se reúne, y después casa de campaña. Y si tú te das cuenta, eso ahí, en ese sitio, el volumen de las cosas que, oye, eso es atractivo, y eso es prensa y prensa y prensa. Esas son las 2 cosas que yo entiendo. Yo soy honesto. A mí yo no tengo... Estoy hablando sí, de esa, yo voy a dar mi posición sobre. Yo no tengo temor en expresar mis ideas. Puedo estar equivocado, muchas veces lo he estado, pero al fin y al cabo son mis ideas, mis pensamientos. Yo creo que el país necesita con carácter de urgencia el Código Penal. Es urgente. O sea, la criminalidad, la delincuencia no se puede enfrentar con el viejo código. No, además que está desfasado. Por eso te digo. Y ni siquiera la criminalidad, el ejercicio de la justicia. El ejercicio de la justicia, para ser más amplio. Entonces, yo no veo lo difícil. Es más, para mí es más fácil lograr, separando el proyecto para las 3 causales, lograr su aprobación que si se queda dentro del Código Penal. ¿Por qué? Porque en ese caso quedarán al desnudo, quedarán descubiertos todos aquellos que estén a favor o en contra y tendrá un costo político para los diputados y senadores. Porque el presidente tiene su posición muy clara. Sí, la mayoría de los senadores y diputados. También, pero lo que te digo es, ¿por qué privar al país si hay una desavenencia, no hay un consenso? Entonces vamos a permitir que se apruebe el Código Penal y vamos entonces a hacer una lucha fuerte, firme, decidida, para lograr la aprobación de las 3 causales. La posición de las 3 causales no está de acuerdo en eso. No, yo lo sé. Se le van a pasar por debajo. Yo lo sé, pero yo no creo. Yo creo que ese temor debe estar más fundamentado si sigue ahí en el Código Penal, porque ni van a aprobar el Código Penal ni van a aprobar las 3 causales. No, mientras esté esa disyuntiva en el centro, George, estoy de acuerdo contigo, no vamos a aprobar una cosa. Entonces, vamos a aprobar el Código Penal y vamos entonces a arreciar la lucha para la aprobación de las 3 causales, que cuenta con el apoyo del presidente de la República, que lo ha dicho públicamente, y de una gran cantidad de funcionarios del gobierno del PRM.
Otra cosa que les voy a decir a los políticos que envueltos en esta situación: resuelvan eso ahora, porque eso va a tener un costo político en una dirección o en otra. Pero si lo hacen ahora, hay tiempo de resarcir y de solucionar ese costo político. Si lo dejan para la proximidad de las elecciones, entonces va a tener un costo político muy alto para unos y para otros. Mira a ver si va a tener costo político, que hoy la conferencia del episcopado convoca a una gran, así mismo lo dice, convoca a una gran caravana celeste por la vida. Para Semana Santa. Antes de Semana Santa, el sábado antes de Semana Santa. Sí, justamente. Te digo, para la proximidad de la... El 27, sábado 27 de marzo. El día 25 de marzo se celebra el día del niño por nacer. Se llama así, el Día del Niño por Nacer. Y entonces ellos están llamando a una gran caravana para celebrar por la vida. El 27 de marzo de 9 a 1 de la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y entonces está firmada por el arzobispo, por Monseñor Francisco Osoria, y es una línea bajada por la conferencia del episcopado. Mira, es difícil, se están radicalizando las posiciones. Claro, mientras más tiempo le dan, más se radicalizan. La Iglesia Católica ha tenido una posición porque es parte de su dogma. El tema del aborto es parte del dogma de la Iglesia. Y en ese sentido... Solo la Iglesia Católica. Pero la protestante también. Ahí va. La Iglesia Católica ha mantenido siempre esa lucha. Y es una cosa que está enmarcada dentro de lo que es toda la estructura de profesión de fe, de diseminación del evangelio de parte de los católicos, ha sido siempre. En los últimos años, debido a la situación que se ha presentado con esto, primero de la despenalización del aborto, que fue una iniciativa de colocarlo tajantemente y directamente en el 2010, por el equipo que reformó la Constitución de la República y se estableció como una forma directa, sin mencionar la palabra aborto, pero sí con un concepto directo y claro, diciendo que está prohibida la pena de muerte y está prohibida desde la concepción hasta la muerte, está prohibido cualquier práctica que atente contra ella. Es una forma muy directa, sin mencionar la palabra aborto, donde ya políticamente se estableció, porque ¿qué es la Constitución? Es la carta política por la que se rigen las sociedades. Entonces, ahí hay una posición política. La Iglesia siempre ha mantenido eso como una presión. Pero cuando esto se convierte ya en una discusión política a nivel del Congreso Nacional y donde los entes de decisión de las situaciones políticas del país, como es el Congreso y el Poder Ejecutivo, toman parte abierta, directa en esta situación, entonces la Iglesia va contra esa clase política. O sea, miren lo que estoy diciendo, señores. Miren lo que estoy diciendo. Este tema pone a la Iglesia de frente al gobierno. Porque la Iglesia no va a ceder en ese sentido. Y la Iglesia, en manos del Papa Francisco, ha tomado algunas posiciones liberales. Sin embargo, miren cómo hoy el Papa Francisco, el Vaticano, emite una declaración muy clara y muy tajante sobre el tema de los LGTB. O sea, la Iglesia, si bien es cierto que dice, mira, nosotros no tenemos por qué perseguir el que quiera hacer lo que sea, que sé yo qué, comenzaron a decir, bueno, la Iglesia es flexible con esto. Nos emitió un comunicado diciendo, eso es un pecado. Casarse dos personas del mismo sexo es un pecado. Y la Iglesia rechaza ese pecado. Y le marcha y dice, y la Iglesia no lo acepta. O sea, la Iglesia propiamente está trazando normas muy claras en cuanto a lo que es la discusión política. Y eso tiene que ver porque el tema de los matrimonios entre homosexuales y lesbianas se está dando ya en el mundo como una teoría de dominó. Se está probando en muchas partes del mundo y ya se está haciendo una norma de costumbre.
y la iglesia no lo acepta de ninguna manera. Cuando ellos dijeron, la vez que dijo el Papa, dio la declaración de que, bueno, pero también los homosexuales son hijos de Dios y nosotros no podemos perseguirlo ni penalizarlo, cada uno que tome la decisión de vida. Causó una conmoción tal que ahora les obliga a fijar posiciones de esa naturaleza. Con el tema del aborto, que no es un tema dominicano, es un tema que nosotros estamos discutiendo ahora, pero no es un tema dominicano, es un tema que se ha profundizado mucho en las luchas políticas. En Estados Unidos, por ejemplo. Perdóname la interrupción. ¿Cuántos países no reconocen el tema de las 3 causales? Apenas creo que 4, 5. Sí, por eso no importa. Y el Vaticano ha roto relaciones o ha tomado medidas contra todos los países donde se acepta. No, porque el Vaticano no rompe relaciones. No, el Vaticano acepta relaciones. El Vaticano no rompe relaciones. Pero cuando te pone la iglesia en posiciones de contradecir las posiciones políticas, maltratan a cualquiera. Pero mira, tomaron posición, hablando aquí a calzón quitado, contra Farideh Raful, y Farideh ganó ampliamente aquí en la capital. Entonces, yo lo respeto, y yo respeto la posición de las iglesias, de las religiones. Sí, no, yo enmarco a la iglesia católica porque es la que ha llevado a los cantantes como iglesias. Los otros, los protestantes, también se han adherido a la posición, pero no ha sido una posición de lucha por dogma como el caso de la iglesia católica. Por eso menciono a la iglesia católica, no desdeñando las otras iglesias ni las otras ramas del cristianismo, no, de ninguna forma. Yo lo que te digo es que este es un tema que va más allá de la pasión, de que si a mí me gusta o no me gusta, porque a mí lo que no me gusta es la división de la sociedad. Y este es un caso que está dividido, en este caso específicamente, no quiero decir otras cosas, en este caso ha dividido la sociedad en 2 partes. Y tú me dirás, eso es bueno porque eso es democracia, es un ejercicio puro de la democracia. Sí, pero hay que ver los niveles de esa discusión y los alcances que tengan y los resultados que tenga el fruto de esa discusión. Los pleitos, hay quienes dicen, si Juan estuviera aquí ahora dijera, no, la iglesia no es más, es una porquería, una cosa. Yo no lo considero así. No, yo tampoco. No, él lo dice, no quiero decir desdeñar la iglesia, sino como que no es un poder. Yo creo que sí es un poder, y un poder importante, y un poder que no es necesario entrar en conflicto con él. Es lo que yo entiendo. Tú me dirás, bueno, entonces se le va a coger miedo a la iglesia y se va a aceptar lo que dice la iglesia. Yo no sé. Pero yo creo que aquí hay que buscar una suerte de diálogo que para mí es muy difícil porque hay posiciones muy radicalizadas. Están radicalizados en un sí y en un no. O sea, los puntos de avenencia son muy complicados. Fíjate que se habló, bueno, pero vamos a probar una de las causales. No, ninguna. O sea, no fue de que de 3 vamos a probar una y después vamos a ver las otras. Se planteó eso. El caso es que la mujer, que tiene hasta una lógica de que cuando esté en peligro la vida de la mujer, usted tiene que proceder a evitar que esa mujer se muera, porque la mujer puede fecundar más adelante y puede tener otra vida. Es un derecho que tiene la mujer. Claro, pero lo que te quiero decir, de decidir por su vida. Pero es tan radical la posición que aunque fuera una sola, no, ninguna. Es ni Mira, no. A mí me crea grandes conflictos la forma en que pienso en este momento. ¿Por qué tú eres abortista? No. Yo estoy con las 3 causales. Con 2 y la tercera estoy casi convencido. Es la verdad. Y eso me crea problemas, pero serios. Pero yo te digo la verdad. Yo soy un defensor del derecho que tiene la mujer a decidir por su vida. Tú no puedes obligar a una mujer que haya sido violada por su padre, a tener un hijo que va a ser hermano de padre también. ¿Pero y qué es eso? Tú no puedes obligar a una mujer a tener un hijo de un violador, sabrá Dios qué criminal, delincuente, la violó y abusó de ella, y en contra de su voluntad salió embarazada. Imposible. Tú no puedes obligar a una mujer a que tenga un hijo en un caso en donde sea inviable ¿cómo se llama? El feto. El feto. Entonces, bueno, hay que esperar. Señores, no.
Yo creo que la mujer en esos casos tiene que tener el derecho de tomar una decisión. Es un tema muy conflictivo. Claro, yo no estoy de acuerdo en que si ya tiene 3 meses de embarazo, porque ahí sí se convierte en un crimen. Pero en algo que no tiene vida todavía. El problema está en que la mayoría de los abortos que se realizan en países como República Dominicana, y yo no quiero decir que porque esté penalizado no se vaya a seguir haciendo, y se hacen miles de abortos aquí cada mes. Y ahí están las estadísticas. Se hablaba una vez de 80,000 abortos al año. Yo no creo que es una exageración, pues se hablaba de eso. El problema es que la generalidad de los abortos que se producen, porque son embarazos indeseados de una relación furtiva o de una relación, muchos de ellos, de una relación furtiva y de una relación que por razones de situaciones sociales o de conveniencia entienden que no quieren tener ese hijo. Sí, pero entonces, ya en ese caso no. No, espérate. Entonces, el problema está en que eso se ha desarrollado de una forma, y tú me dirás a mí, bueno, pero eso no es ahora, eso ha sido de siempre. Yo recuerdo una clínica muy famosa cerca donde nosotros, tú y yo, nos desarrollamos y vivimos, en la zona colonial, cerca de esa zona, para no tener que citar el nombre porque no es necesario, sí, que era famosa porque ahí era una clínica de aborto. Sí, sí. Estamos hablando de la época de Trujillo. George y yo somos de la época de Trujillo. Sí, sí. Éramos chiquitos, pero... Y de la época post-Trujillo, no, pues desde siempre se dijo que esa era una clínica de aborto. Estoy hablando para situar a la gente en un lapso de 60 años, 6 décadas, señores. Pero, Rudy, lo que te quiero decir, el tema es que es un tema complicado y es un tema conflictivo, porque ¿quién va a determinar en un momento de que no se diga, bueno, sí, esa mujer se iba a morir si yo no le hacía el aborto y le hagan un aborto? ¿Quién va a determinar? Es que la línea es muy delgada. Pero tú sabes algo que a mí me preocupa. Si a la que le pasa eso es una persona de una clase pudiente, con recursos, esa busca la forma y lo logra. Y se lo hacen en su casa. Y se lo hacen. Sí. Sin embargo, si es una mujer pobre del pueblo que no tiene recursos. Se lo hacen ahora también. Hay medios que te cobran 100,000 pesos y hay otros que te cobran 700. Sí, pero hay un alto riesgo cuando te hacen eso en un lugar sin las condiciones. Ahí es que yo tengo el temor. Hay que recibir el peligro. ¿Tú no te acuerdas de una clínica que allanaron en Villa Consuelo? Más que Villa Consuelo, la parte alta de Villa Consuelo, casi llegando a la San Martín. Yo recuerdo como ahora, que presentaron en un programa hace 4 o 5 años, qué sé yo, uno de esos programas de investigación, presentaron, señores, aquellas fílmicas de lo que parecía, aquello parecía ahí adentro, una carnicería llena de sucio, sí, de sangre y de todo, que ahí no puede haber ninguna capacidad de higiene para nada, para curarte una heridita con un vidrio. La verdad es que es una situación muy complicada, muy difícil, pero tienen que buscar una salida. No podemos darle larga a esto por el tiempo inmenso, indefinido, imposible. Y no tiene una visión de solución. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde con los poderosos.